Hola, buenas tardes. Mi nombre es Paula Solano, soy estudiante de Ingeniería Industrial del curso Técnicas de Validación y Simulación. Voy a darle solución a las siguientes preguntas. ¿Qué son pruebas paramétricas y no paramétricas? ¿Cuáles son las pruebas más usadas? ¿Cuándo se usa cada prueba? ¿Qué tipo de variables se utilizan con las pruebas? ¿Y cómo se interpretan los resultados de las pruebas? Pruebas paramétricas y no paramétricas. Antes de aplicar estas pruebas, es importante conocer como el objetivo de la investigación, el tamaño de la población o de la muestra y la escala que se va a utilizar para medir los datos. Pruebas paramétricas. Con estas pruebas se busca estimar los parámetros de población en base a una muestra, presenta variables cuantitativas continuas. Entre más grande sea el tamaño de la muestra, mejor será el resultado, la estimación de los resultados. Las ventajas de esta prueba son que tienen mayor poder de eficiencia, menos posibilidades de error, dan estimación probabilística bastante exacta, es más sensible a los rasgos de los datos recolectados. Y las desventajas es que es más complicada de calcular y las limitaciones de los tipos de datos. Las pruebas no paramétricas constan de hipótesis que son aficciones sobre parámetros y no dependen de la forma de la distribución poblacional. Por este hecho se denominan también pruebas de distribución libre, son alternativas de las pruebas paramétricas. Las ventajas de esta prueba es que no se requiere de los supuestos parámetros, se puede usar para variables no numéricas, los cálculos son más fáciles originados por el tamaño de la muestra que es más pequeña, y son convenientes cuando no se conoce la distribución de la población. Las desventajas es que se utiliza menor información de las variables y es menos potente los resultados obtenidos de los métodos paramétricos. ¿Qué tipos de variables se analizan con las pruebas? En este caso encontramos la de las variables que son cualitativas y cuantitativas. En cuanto a las cualitativas, se refiere a las características o cualidades que se pueden medir, que no se pueden medir numéricamente. Y de esta dependen dos, la nominal y la ordinal. La nominal, que no admite orden, como digamos el estado civil o el color preferido. Cuando uno va a hacer una prueba, va a preguntarle a la gente, entonces la gran mayoría le dice que está, con el estado civil le pueden decir que está soltero, casado, viudo, divorciado, y uno las ordena y no tiene que decir por decir un orden. Y la ordinal es que sí exige un orden, que sí existe un orden, como digamos las notas de los exámenes, pero en este caso las que se usan alfabéticamente como excelente, insuficiente, sobresaliente. Estas al ordenarlas se agrupan. Cuando hablamos de las cuantitativas, se expresan mediante números y se pueden realizar operaciones con ellas. Entonces encontramos lo que es la discreta, que toma un número finito de valores como lo es la edad o el número de hermanos que uno tiene, y la continua, que toma el número de infinitos valores, por decirlo así, el tiempo que una persona gasta en recorrer 400 metros planos. Entonces, son datos finitos, pero que se pueden también contar. ¿Cuáles son las pruebas más usadas y cuándo se usa cada prueba? Se usan las pruebas cuando las dos variables son cualitativas. Digamos, se usa la prueba de chi cuadrado, que es para unos datos mayores a 30 para que salga exacto y la estimación del resultado. También se puede usar la prueba de exacta de Fisher y corrección de Yates. Cuando una variable es cualitativa y cuando la otra es cuantitativa, se usa la prueba de T-Student, que es dicotómica y distribución normal. Cuando se habla de dicotómica es de solamente dos valores. Cuando se habla ya de politómica es cuando se refieren a más de cuatro características. También se utiliza la prueba de Ude-Mann-Witter, que es dicotómica y distribución no normal. También se usa la de ANOVA, que es politómica con distribución normal, y la de Kruskal-Wallis, politómica con distribución no normal. Cuando las dos variables son cuantitativas, se aplica la prueba de correlación de Pearson, que es con distribución normal, la correlación de Spearman, que es una distribución no normal, y la de regresión lineal. ¿Cómo se interpretan los resultados de las pruebas? En la mayoría de las pruebas nos dan como resultados una P, que es el grado de significancia estadística. Cuando esta P es menor a 0,5 se obtiene un patrón, quiere decir que la prueba es eficiente y que el resultado que se da es bueno.
Y cuando la P es mayor a 0,5 se da a entender que el resultado se dio al azar y que probablemente no sea óptimo o no sea útil ese resultado. Por tanto, esa prueba no sirve para este proceso. Y con esto doy finalizado a la explicación.